Listo, doctor Rubén. Listo para iniciar la sesión. Bienvenido. Adelante, por favor. Bien, bueno, buenas noches con todos. Mi agradecimiento nuevamente al doctor Henry Ventura por invitarme a esta plataforma de INLADES y poder, digamos, exponerles a ustedes algunas ideas sobre delitos contra la administración pública, derecho penal parte especial. Mi nombre lo tienen en plataforma, Rubén Guillermo López Rueda. De repente algunos ya me conocerán, otros no. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestrías en Derecho Constitucional y Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente me desempeño como fiscal provincial penal del Distrito Fiscal de Ica. Bien, en esta oportunidad, en esta sesión, tocaremos el delito de negociación incompatible, ¿no? Esta es una exposición que va a ser breve porque es un solo delito, y si hay la posibilidad para la próxima semana, espero contar con la aprobación del doctor Henry para poder tocar los últimos delitos que están faltando, que son los de tráfico de influencias. Es un delito, a mi entender, importantísimo digamos, por la realidad política en la que estamos viviendo, ¿no? En donde estamos viendo incluso en las noticias denuncias por cohecho, denuncias por colusión y también denuncias por tráfico de influencias, ¿no? Eso lo vemos todos los días. ¿De qué trata este delito? ¿Cuándo se configura este delito? Además de un delito residual que es el enriquecimiento ilícito. También está pendiente, es un compromiso. Esperemos que el doctor Henry tenga la amabilidad de concederme por lo menos un pequeño espacio para poder culminar esos dos delitos como debe ser, ¿no? Pero ahora nos toca el delito de negociación incompatible. ¿De qué trata este delito? En primer lugar, como ya dijimos en su momento, como un pequeño preámbulo, permítanme señalar que tocamos en sesiones anteriores el delito de colusión. Dijimos que el delito de colusión era esa figura de prevalimiento del cargo, una modalidad de abuso que hace el funcionario servidor vinculado con las contrataciones públicas, en concertarse con los particulares para perjudicar económicamente al Estado. Si ustedes revisan el tipo penal de colusión, el tipo penal señala justamente que el verbo rector de la colusión es la concertación. Entonces es un delito de encuentro o de participación necesaria. La colusión es prácticamente un contrato criminal, una, digamos, una concertación criminal, ¿no? El delito de colusión está regulado en el artículo 384 del Código Penal. Dijimos en su momento que es una figura atípica para la ubicación en la que se encuentra, porque la colusión no entraña ninguna coacción ni engaño del funcionario hacia el particular, como sí lo tiene las figuras concusivas. Recuerden ustedes que la colusión regulada en el artículo 384 está dentro de la familia, el capítulo de los delitos de concusión, los delitos concusivos, que son prácticamente, digamos, de alguna manera llamados los delitos de extorsión del funcionario público, ¿no? Aquellos delitos en donde el funcionario eh, extorsiona, coacciona, ¿no? Intimida o engaña al particular para lograr un provecho económico, para que el funcionario logre un provecho económico. Esas son las figuras de la concusión, ¿eh? Y la colusión estaba justamente en esa familia de delitos concusivos. Eh, y en realidad el delito de colusión no guarda vinculación, no guarda relación con el delito de concusión, porque el delito colusivo, el delito de colusión, es un delito en donde no hay el funcionario servidor vinculado con la contratación o que participen en cualquiera de las etapas de la contratación pública, en ningún momento utiliza coacción, en ningún momento utiliza engaño o intimidación hacia el particular para obtener un provecho económico para él o para un tercero. No, todo lo contrario. En la colusión, el funcionario o servidor vinculado con la contratación pública se concerta, hay un concierto de voluntades. Se concierta, se concerta con los y terceros interesados para perjudicar económicamente a la administración pública, ¿no? En esta contratación en concreto, ¿no? Esa es la figura del delito de colusión, ¿no? El funcionario servidor que interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de la modalidad de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concierta, dice aquí, con los interesados para defraudar al Estado
o entidad u organismo del Estado, ¿no? Bien, esta es la figura de la colusión, lo vimos en su momento. Es un concierto de voluntades entre funcionario servidor vinculado con las contrataciones y el tercero interesado. La finalidad de este concierto de voluntades no es el beneficio propio del funcionario servidor. Recuerdan ustedes, el delito colusivo no exige que, como elemento del tipo penal, que el funcionario servidor obtenga un provecho económico. No. La finalidad de esta concertación es perjudicar económicamente al Estado. No, si hay un perjuicio económico verificable mediante una pericia, será el tipo penal de colusión agravada, del segundo párrafo del artículo 384, ¿no? Con perjuicio económico, ¿no? Pero si no hay perjuicio y solamente concertación, el tipo penal será el tipo base del primer párrafo del artículo 384. No, repito, en la colusión no se exige ningún provecho económico, que el funcionario servidor obre con un ánimo de lucro. No, puede incluso, digamos, perjudicarlo al funcionario servidor esta concertación. Pero lo que interesa para la calificación del delito es que la colusión, la concertación, perjudique económicamente de manera potencial o de manera efectiva, material, ¿no? Al Estado peruano. Perjudique económicamente, patrimonialmente incluso, al Estado peruano. Por tanto, esa es la colusión que tenemos. Y el delito de negociación incompatible es básicamente, guarda relación con la colusión. Tiene algunos elementos que de la colusión, el delito de negociación incompatible que ahora nos ocupa. Si ustedes revisan el artículo 399 del Código Penal, rápidamente van a identificar algunos elementos de la colusión. El funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa. Esta no es una figura como la colusión de participación necesaria, no es un concierto de voluntades, porque en un concierto de voluntades deben haber 2 o 3 personas, por lo menos, para que pueda existir un concierto. Uno no puede concertarse, digamos, contratar, no puede con sí mismo, ¿no? No puede coludirse con uno mismo, ¿no? La colusión implica una participación necesaria de 2 o más, por lo menos, ¿no? En cambio, en este delito, el mismo funcionario servidor, de forma directa o indirecta, se interesa. Ese verbo interesarse es un elemento normativo también, pero puede hacerlo el mismo funcionario servidor. No necesita de concertarse con un tercero para cometer este delito de negociación. Por eso, en varias oportunidades he tenido digamos, he tenido la posibilidad de advertir en los requerimientos acusatorios de los fiscales anticorrupción que, a la par con la figura de colusión, como tipificación alternativa o subsidiaria, están calificando la figura como negociación incompatible. Entiendo que es porque por ahí, si no puedo probar la concertación entre el funcionario servidor vinculado con la contratación y el tercero interesado, si no puedo probar que se concertaron los dos, que hubo un concierto de voluntades entre los dos, por lo menos podría probar que el funcionario servidor estuvo interesado en esa contratación para favorecer económicamente a ese tercero interesado. Entonces ahí, así funciona, ¿no? Este delito. Ojo que cuando dice se interesa, que es un elemento normativo, y ya lo vamos a ver, no es que simplemente se interese como una abolición, como algo interno del funcionario servidor. Ese interesarse tiene que manifestarse en conductas que pueden ir desde que se presenta a una entidad pública representando intereses de terceros en lugar de intereses del Estado, hasta presentar cartas de recomendación, autorizar digamos, gestionar los acuerdos municipales, por ejemplo, para lograr una transferencia de fondos de una cuenta del municipio a otra que es más riesgosa y en beneficio de terceros. Por ejemplo, le vamos a ver al final de la exposición un caso concreto de una casación en donde van a advertir ustedes que ese interesarse no se concreta en un solo acto. El se interesa hay que entenderlo en términos normativos, no en términos ontológicos, porque si no, si se entendiera el verbo se interesa en términos ontológicos o materiales, ¿cómo calificar, cómo reprimir penalmente a un funcionario por simplemente interesarse? Ese interesarse debe traducirse en actos concretos,
¿no? En provecho propio de tercero, da a entender que el ánimo que le guía al funcionario servidor es un ánimo de lucro. El funcionario servidor debe actuar con ánimo de lucro, elemento que no está contemplado en la colusión. En la colusión no se exige un provecho propio o de tercero. Aquí sí se exige. El funcionario servidor debe actuar con ánimo de lucro. Por eso les digo, generalmente en las figuras de colusión, siempre, o por lo menos el funcionario servidor va a tratar de perjudicar económicamente al Estado, pero beneficiándose económicamente, ¿no? El mismo funcionario servidor en la colusión. Pero como no es requisito del tipo penal, dejamos de lado ese elemento. Pero si no podremos probar la concertación en la colusión, lo que podemos hacer es, en todo caso, probar negociación incompatible en donde el funcionario se interesó y además hay un provecho propio o de tercero. O sea, hay un provecho propio para el funcionario servidor que se interesa o un provecho a favor de un tercero, por ejemplo, el tercero interesado, la empresa que ganó la buena pro, ¿no? Supongamos, ¿no? La empresa que ganó es una empresa que va a verse beneficiada, ¿no? Por el actuar de este funcionario servidor sin acreditar la concertación, por lo menos se haya acreditado que estuvo interesado en esa contratación, ¿no? Además hay el elemento del lucro, ¿no? El tercero interesado que se termina beneficiando, ¿no? Ahora, seguidamente dice, ¿hacia qué se interesa? ¿Cuál es el objeto? El objeto, por cualquier contrato u operación que interviene por razón de su cargo. He ahí también otra vinculación con el delito colusivo. La colusión también se desarrolla, se comete en este ámbito de las contrataciones públicas, ¿no? Y por tanto, ahí tenemos varios elementos que comparten tanto la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo con el delito de colusión. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de ambos entonces? Ya podemos concluir, vamos viendo cómo se manifiesta la colusión y también la negociación incompatible, ¿no? En la colusión hay una incompatibilidad específica en la contratación pública de bienes y servicios, ¿no? Ojo que, en cambio, en la negociación incompatible hay una incompatibilidad más general. Si ustedes revisan el delito del artículo 399 que tenemos a la vista, dice cualquier contrato u operación. Cualquier contrato u operación. Ojo, a contrato en general. En cambio, en el artículo 384, el legislador señala cualquier etapa o modalidad de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Bien, es más específica, da a entender que es más específico este ámbito de la contratación en la colusión que en la negociación incompatible, que simplemente menciona contrato u operación. Es como, digamos, la falsedad genérica y en comparación con los delitos de falsificación de documentos, falsedad ideológica, entre otros, ¿verdad? Es más general el delito de negociación incompatible en cuanto al ámbito en el que se desarrolla. Por tanto, se dice incluso que la negociación es un tipo residual de la colusión, ¿no? Recuerden ustedes, es una práctica común. Si no puedo probar la colusión, por lo menos me queda la negociación incompatible. El verbo rector, ya lo dijimos, de la colusión es la concertación, es decir, es un tipo penal que requiere la participación necesaria de un tercero interesado. En la colusión se coluden, se conciertan, tanto el funcionario servidor como el tercero interesado en esa contratación pública de bienes o servicios. Hay un acuerdo entre funcionario y terceros. En cambio, la negociación incompatible no requiere concertación, ni acuerdo, ni, digamos, ni un acuerdo ilícito, ningún pacto, ¿no? Simplemente es el funcionario que se interesa en esta contratación. Y de interesarse puede hacerlo de manera directa. Él mismo no requiere necesariamente de la concurrencia de otras personas, ¿verdad? Para cometer este delito. En la colusión, tanto la simple como la agravada, se requiere un perjuicio patrimonial. Nuevamente, nuevamente hay que tener en cuenta que la colusión en el Perú es un delito en el que se castiga la concertación, ¿no? Se castiga la concertación. ¿Y por qué? No lo digo yo, lo dice el legislador. Artículo 384, primer párrafo, el tipo base, el verbo rector de esta figura colusiva es la concertación ilegal. Concertación, ¿no? Concertación ilegal sería una redundancia. La concertación es el tipo base, el verbo rector de los delitos colusivos. Y si además de la concertación hay un perjuicio patrimonial real, será colusión agravada.
Si no hay perjuicio patrimonial y solamente hay mera concertación, pero con un perjuicio potencial, un peligro de perjuicio patrimonial del Estado, será tipo base, ¿no? Por eso se dice que si la fiscalía o la policía irrumpen en una concertación antes de que se produzca el perjuicio patrimonial al Estado, entonces ahí diremos que habrá el tipo base de la colusión, es decir, la colusión simple del primer párrafo del artículo 384. En cambio, en cambio, en la negociación incompatible, y esto para que quede bien sentado, no se requiere un perjuicio patrimonial ni potencial ni real, ¿no? El Estado no necesitamos que a una pericia contable para acreditar un perjuicio patrimonial al Estado con esta actuación de interesarse el funcionario o servidor en esa contratación o en esa operación. Seguidamente van a ver ustedes que en la casación que las voy a presentar al final de la exposición y también en otras más que seguramente ustedes podrán advertir, en las figuras de negociación incompatible se analiza mucho el perjuicio patrimonial, ¿no? Y esto porque seguramente esa investigación empezó primero como colusión y luego terminó como negociación porque no se pudo probar la concertación, ¿no? Pero hay un perjuicio patrimonial. Bueno, no se requiere para castigar por negociación incompatible, porque el tipo no lo exige. Veamos rápidamente cuál es lo que se protege mediante este delito. Y hemos señalado que como todo delito contra la administración pública, lo que se protege no es el patrimonio, ¿no? Como erróneamente se piensa, ¿no? En la colusión o en el peculado. El patrimonio termina siendo objeto del delito en el peculado y en algunos otros delitos. Objeto del delito, pero no lo que se busca proteger. El bien jurídico protegido, no solamente en este, sino en los delitos contra la administración pública, son esos deberes que se infraccionan, deberes que incumple el funcionario o servidor público para con la administración pública en distintos campos, en distintos ámbitos. En la colusión, lo que se protege son esos deberes que debe tener un funcionario o servidor en la contratación pública. Y en la negociación incompatible también, ¿no? Lo que se busca proteger es, además de un bien jurídico genérico, que es el normal y correcto funcionamiento de la administración pública, tenemos un bien jurídico específico que es la lealtad y probidad de los funcionarios o servidores en el cumplimiento de su función de celebrar contratos o operaciones a favor de la administración pública. Los deberes de lealtad y probidad, por tanto, se sustentan en los principios de transparencia e imparcialidad de los sujetos públicos en la toma de decisiones de contrato u operación económica en los que intervienen por razón del cargo. Se configura el delito cuando el agente público actúa en beneficio propio o de tercero y no en beneficio del Estado. Con esta actuación, doctores, con el solo hecho de actuar, digamos, en beneficio de intereses propios o de terceros y no en beneficio de la administración pública, ya está consumando el delito, independientemente de que obtenga el provecho económico para él o para un tercero interesado, ¿no? E independientemente de que perjudique económicamente al Estado. Recuerden ustedes, solamente basta en interesarse para que se cometa este delito. Por tanto, los bienes jurídicos, hay que repetirlo, hay que dejar muy en claro esto, porque en alguna doctrina y jurisprudencia se confunden los términos. El patrimonio no es el bien jurídico protegido ni en el peculado, ni tampoco en la colusión, ni tampoco en el delito de negociación incompatible. Si de alguna manera el peculado tiene que ver con una investigación por colusión, por peculado o por negociación incompatible, es porque sería por lo menos el objeto del delito, pero no el bien jurídico protegido. Recuerden ustedes, el bien jurídico protegido son los deberes, son los principios o deberes que deben cumplir los funcionarios o servidores en determinado sector de la administración. Si los quebrantan, estarían quebrantando bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. Ahora, el bien jurídico, acá lo menciono, no es el patrimonio estatal, ¿no? Este es el objeto, en todo caso, del delito, no el bien jurídico protegido, sino sería un... Doctor Rubén, su audio, por favor. Perdón, doctor. No sé Ahora si... sí. Sí, ahora sí se escucha. Bien. eh, Ahora sí.
¿Desde hace cuánto que no se escucha, No, doctor? no, hace unos 10 segundos era, pues. El bien jurídico protegido no es el patrimonio estatal, es el objeto del delito del patrimonio. Por ejemplo, en el peculado, el objeto del delito sí es el patrimonio, porque en el peculado la conducta se despliega hacia el patrimonio estatal, ¿verdad? Cuando el subfuncionario servidor vinculado con el patrimonio del Estado se apropia de estos bienes. Ahí sí sería objeto del delito el patrimonio estatal, pero acá no lo es. Acá el objeto del delito, ¿cuál sería? Hacia dónde despliega el funcionario servidor vinculado con los contratos o operaciones su conducta de interesarse hacia estos contratos y operaciones. Por tanto, estos contratos y operaciones que tienen que tener carácter económico son los objetos. Es el objeto del delito. Hacia ellos despliega el funcionario servidor su conducta. El bien jurídico protegido, por tanto, son los deberes y principios. Si los contratos y operaciones son el objeto de este delito, lo que se busca proteger son los deberes y principios que sustentan la organización de la administración, es decir, los deberes y principios que tienen que cumplir estos funcionarios y servidores respecto de esos contratos y operaciones de carácter económico. Aquí señalo, el delito se perfecciona, por tanto, cuando la gente se interesa indebidamente en provecho propio de tercero. Aquí está el ánimo de lucro. El agente tiene que actuar con este ánimo, que es un elemento específico del tipo subjetivo, ¿no? Del delito, ¿no? Este ánimo de lucro debe advertirse en provecho propio o de tercero, dice aquí, y al margen de que se acredite la afectación real o potencial al patrimonio estatal. Repetimos, el tipo penal por ninguna parte exige para que se configure este delito de negociación que el Estado se vea perjudicado patrimonialmente, económicamente. ¿Quién puede ser autor de este delito como delito especialísimo? Solamente funcionarios o servidores públicos vinculados con las contrataciones u operaciones de carácter económico, ¿no? Con funciones de negociación, celebración y ejecución de contratos u operaciones en las que intervienen por razón de su cargo en representación de la administración pública. Eso solamente pueden ser los sujetos activos. Si no tienen si no tienen esta condición y están investigados por negociación incompatible, será cualquier otro delito de la administración, pero ese no lo es. Definitivamente no es un delito de negociación. Y tampoco será de colusión. Ojo. ¿Por qué? Porque para la colusión, el funcionario servidor tiene que estar vinculado con la contratación de bienes o servicios en cualquiera de las etapas. Si no está vinculado, entonces no puede ser agente, no puede ser sujeto activo de este delito. Bueno, y contrariamente a lo sostenido hace un momento, los funcionarios o servidores que no están vinculados y los particulares que colaboren con el funcionario o servidor público vinculado podrán ser cómplices, aunque realicen materialmente la conducta delictiva. Aunque realicen materialmente la conducta delictiva, podrán ser cómplices o instigadores, pero nunca serán autores. Autor será el funcionario o servidor a quien están con quien están colaborando, ¿no? O a quien han instigado, ¿no? Recuerden ustedes que por la teoría de los delitos de infracción del deber, autor del delito, de un delito de infracción del deber, como son los delitos contra la administración, solamente serán aquellas personas que tienen ese deber, es decir, funcionarios o servidores públicos vinculados con esa área específica de la administración, en este caso con la contratación, con contratos u operaciones. Si no es un funcionario o servidor público vinculado, no responderá por lo menos como autor. Pero si tenemos un funcionario o servidor vinculado con la contratación o operación que ordena, que infracciona su deber actuando de manera indirecta, es decir, con la colaboración de terceras personas, que son los que, por ahí de repente un particular, que son los que se interesan indebidamente en esta contratación, o sea, son los que despliegan la conducta ontológicamente hablando, pero el funcionario o servidor está detrás de él, no, digamos, moviendo los hilos, guiándolo, orientándolo, cosa que el funcionario como que no, él no se va a presentar ante la administración con un interés particular, ¿no? Lo hace a través de interpósita persona, a través de un tercero, que puede ser otro funcionario o servidor, o puede ser un particular. Si así está actuando el funcionario o servidor, igual él responderá como autor, aunque no realice materialmente la conducta. Y esa persona que realiza materialmente la conducta, si es funcionario o servidor no vinculado, responderá como cómplice. Y si es un tercero
y por tanto extraño a la administración, también responderá como cómplice. Pero ojo, si es un funcionario servidor vinculado, es decir, tenemos acá a dos funcionarios vinculados con la contratación u operación de carácter económico, uno de ellos está detrás del otro para que se interese este otro o dé la cara ante la administración defendiendo intereses particulares, ¿no? Con ánimo de lucro, o sea, en provecho de él o de tercero. Entonces, ahí diremos que los dos responden penalmente en autoría individual por el delito de negociación incompatible, porque basta que un funcionario o servidor vinculado se interese debidamente para que quede consumado el delito. Si son dos, los dos responderán de manera idéntica, como autoría individual. El sujeto pasivo es el Estado peruano o la entidad pública a la que pertenece y representa al agente, el sujeto activo. ¿Y cuáles son los elementos de la conducta típica? Tenemos hasta 6 elementos de conducta típica en este delito de negociación incompatible. En primer lugar, el verbo rector interesarse. Nuevamente, este verbo rector hay que entenderlo en clave normativa. No se puede esperar que el funcionario servidor vinculado eh, simplemente se interese y no, y ahí nomás, ¿no? Porque da a entender que este interesarse queda en el ánimo interno de la persona. No, este interesarse debe materializarse en conductas concretas que evidencien este interés del funcionario servidor en esa específica contratación u operación, ¿no? Por tanto, es un elemento que tiene que entenderse en clave normativa. El otro elemento normativo es indebidamente, es decir, que no tiene que tener ninguna autorización para defender intereses particulares. El tercer elemento del delito es que el funcionario servidor puede interesarse él mismo directamente desplegando actos que evidencien este interés, o puede ser de manera indirecta a través de terceras personas, otros funcionarios, otros servidores o particulares. Aunque como dijimos, aplicando la teoría de los delitos de infracción del deber que ya ha sido aceptada por la doctrina de la jurisprudencia, da lo mismo que el legislador haya utilizado la palabra directa o indirecta, porque si quitamos esto, si suprimimos este elemento, igual responderá el funcionario servidor que utilice a interpósita persona para cometer el delito, ¿no? Por más de que el funcionario servidor en su defensa diga, no, 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 yo nunca me reuní, yo nunca hablé, yo nunca gestioné este acuerdo, yo nunca hice esto, yo nunca hice lo otro, todo lo hizo el señor X, ajeno a la administración. Pero si el señor actuó en representación tuya de repente porque tú estabas guiándolo, orientándolo y estabas actuando de manera indirecta utilizando a esta persona, entonces ahí responderás penalmente como autor, aunque ontológicamente no hayas desarrollado ninguna conducta, no hayas desplegado ninguna conducta. Por tanto, estas expresiones de directa o indirecta es innecesario. O por simulación también lo es, ¿no? Porque vamos a ver a qué se refiere el legislador con la palabra simulación. El cuarto elemento de la negociación incompatible es el contrato u operación, es el objeto del delito, ¿no? Hacia dónde se despliega la conducta del funcionario servidor, hacia el contrato u operación. Y el móvil, que es el provecho propio o de tercero, es un elemento subjetivo del tipo. El funcionario servidor debe actuar con este provecho económico, tiene que actuar con esta finalidad lucrativa para él, a favor de él o a favor de un tercero. Y finalmente, el elemento funcional, ¿no? Este funcionario servidor debe estar vinculado, tiene que tener alguna implicación, tiene que estar vinculado con la contratación u operación de carácter económico o cargo del Estado. O si no tiene esta vinculación funcional, no responderá penalmente, no será autor de este delito. Interesarse es atañer, concernir, incumbir, comprometer o importar algo. El agente antepone un interés particular en cualquier etapa del contrato u operación que realiza entre el Estado y terceros para obtener un provecho económico indebido para sí o para otro. Es un delito unilateral, no es un delito de participación necesaria, no es un delito de encuentro, es un delito unilateral, unipersonal. No requiere, nuevamente aquí, un perjuicio real o potencial al Estado peruano, al patrimonio del Estado. No se requiere, puesto que no es lo que se protege. El bien jurídico está
contenido está representado por deberes. Aquí el patrimonio no es objeto, no es bien jurídico protegido. En ningún delito contra la administración del patrimonio es objeto del delito, es objeto de protección. No es bien jurídico protegido, no. Si el agente favoreció intereses particulares que al final resultan favorables económicamente a la administración. Dije, si el agente favorece intereses particulares que resultan siendo favorables económicamente al Estado, póngase en ese supuesto. Por ejemplo, si yo como funcionario alcalde de una municipalidad gestiono la transferencia de fondos de una cuenta fija a una cuenta de fondos mutuos, que es altamente riesgosa, y termina favoreciendo a la propia administración de manera económica, pero también estoy actuando con un ánimo de lucro para mí o para tercero. Si esto es así, aunque el Estado se vea favorecido, pero también yo me favorecí, o también el tercero, igual cometo delito. Igual se cometerá el delito. Pues lo que se lesionan son los deberes de lealtad y probidad y recto y normal funcionamiento de la administración. Y ahí se han lesionado los deberes. El funcionario servidor siempre debe actuar en interés de la propia administración y no en un interés particular. El agente actúa como representante de intereses particulares antes que como funcionario o servidor público, ¿no? Es decir, materialmente hablando, digamos, en la mayoría de los casos, lo que hace la gente al interesarse es, se presenta aparentando ser funcionario servidor y defendiendo intereses de su entidad pública, pero de manera subreal o subrepticia o simulada, lo que está haciendo es defendiendo también intereses particulares. También defiende intereses particulares. Está actuando con un ánimo de lucro para él o para un tercero. Eso es lo que se castiga. Independientemente de que el Estado o la entidad pública a la que representa se vea perjudicada materialmente. De repente, por ahí hasta ni siquiera un perjuicio económico existe, sino un favorecimiento económico a la propia entidad. Pero ha habido ánimo de lucro para él, ha habido ánimo de lucro para el tercero, ¿no? Y ahí ha actuado a favor del tercero, entonces ahí también responderá penalmente. Claro, esta es una posición doctrinaria, digamos, aceptada en alguno, pero vamos a ver que en el acuerdo, en la casación, al final de la exposición, no parece quedar claro esta figura, ¿no? Y eso es porque se mezcla mucho lo que es colusión y negociación incompatible, ¿verdad? Eso lo vamos a ver seguidamente. ¿Cómo se interesa el funcionario servidor? Aprobando acuerdos, celebrando acuerdos, o firmando resoluciones, ratificando informes, planillas, documentos diversos, modificando, revocando, anulando contratos, anulando operaciones, elaborando dictámenes, informes, asesorando, preparando el expediente técnico, aprobando, ratificando una propuesta, entre otros. Por tanto, este elemento interesarse no tiene que, repito, interpretarse en clave literal, ¿no? Sino en clave normativa. ¿Qué entiende el legislador por interesarse? Un funcionario puede interesarse preguntando por un contrato, por ejemplo, en el que está vinculado, modificando las bases para favorecer a un postor determinado, ¿no? Elevando un poco el valor del bien o servicio que se va a contratar cuando le competa a él la elevación o la fijación de las bases, ¿no? Para favorecer para favorecerse él o para favorecer al tercero, ¿no? De esa manera, a través de estas conductas es que uno manifiesta su verbo rector de interesarse indebidamente. No es necesario que la gente firme documentos. Ojo, a veces hay documentos firmados, acuerdo municipal, acuerdo del consejo, hay resoluciones municipales, fiscales, que manifiestan este interés indebido, pero puede no haberlo. Su interés puede revelarse a través de recomendaciones, a través de votos, a través de pedidos verbales o escritos, a través de la defensa de un proyecto, por ejemplo, o emitir una orden del día, entre otros. Por ejemplo, en la sentencia casatoria del 30 de enero de 2018, el gerente de operaciones de Corpac se interesó indebidamente en forma directa y en provecho de tercero en la ejecución del contrato entre Corpac y el consorcio World Security Services y otros, emitiendo directivas que favorecieron a la contratista para no aplicar la penalidad por incumplimiento en las condiciones establecidas en el contrato. Entonces, tenemos este caso de gerente de operaciones que se interesó en un contrato con una empresa particular para favorecer a la empresa particular. Cuando no le aplican penalidad, estás favoreciendo económicamente a esta empresa, World Security Services, ¿verdad? Entonces, ahí hay un provecho económico que ha redundado en un tercero. Ahí
Si bien no se puede probar la concertación, por lo menos pruebo el interés indebido, ¿no? Interesarse indebidamente. Indebidamente es el elemento normativo, que decir que es contrario al ordenamiento jurídico. Aquí el funcionario servidor, cuando se interesa en un contrato, no lo está haciendo por imperativo legal, sino que es todo lo contrario. No es un interés indebido el que está representando. Si un funcionario del sector de agricultura, por ejemplo, vende a particulares terrenos seriazos del Estado para un proyecto empresarial, no comete delito porque la venta está permitida por ley. Ya, supongamos, ¿no? El hecho de que un funcionario venda terrenos seriazos a particulares, si la ley lo permite, para desarrollo de un proyecto empresarial, entonces no es un interés indebido. Ahí la ley tiene que permitirla. Ese elemento normativo tiene que también acreditarse. No tiene que acreditarse. ¿Cuáles son las modalidades del verbo rector? Ya lo hemos dicho hace un momento, el funcionario servidor puede ejecutar estas conductas que revelan un interés indebido de manera directa, puede hacerlo a través de terceras personas de manera indirecta o por acto simulado. Esto, por acto simulado, el legislador creo que da a entender que el funcionario que está actuando está simulando representar los intereses de la administración cuando en realidad está representando intereses particulares. Algo así creo que quiso dar a entender el legislador. Pero bueno, veamos cada uno. Directamente, el agente vinculado en forma personal realiza el verbo rector. Interesarse en un contrato u operación, realizando todos los actos necesarios para conseguir los resultados que busca. Si quiere por cualquier medio, que la entidad a la que represente este funcionario, por ejemplo, contrate la compra de computadoras con este postor, con esta empresa, acomodar el lugar, está empeñado en que la contratación salga a favor de esta empresa para favorecer a la empresa, está cometiendo delito de negociación incompatible. El agente es juez y parte acá, interviene por razón del cargo en contratos u operaciones económicas y al mismo tiempo se parcializa en su propio beneficio o en beneficio de un tercero. Aquí la gente está actuando, digamos, bajo dos caras, ¿no? Está actuando representando dos intereses. En primer lugar, en los intereses de la administración de manera formal, pero materialmente también está representando los intereses del particular o sus propios intereses, ¿no? ¿No? Para interés. Esa es la manifestación del verbo interesarse. Acá el funcionario se está manifestando, tiene dos intereses, a favor de la administración, pero también a favor de un tercero o de él mismo y digamos, un ánimo de lucro. Quiere favorecer económicamente al tercero o favorecerse él mismo. Y con esto ya está vulnerando los principios que deben gobernar la actuación de ese funcionario o servidor en determinado contrato u operación. Es posible que el funcionario o servidor se interese mediante una conducta omisiva. En realidad, la doctrina señala que no. La doctrina señala que por lo menos tiene que el funcionario o servidor desplegar una conducta, hacer algo, ¿no? El actuar omisivo, dice la doctrina, no puede considerarse como un interesarse, ¿no? De repente el funcionario o servidor público no haga nada, pero está gobernando, está actuando mediante interpósita persona, está actuando mediante otro funcionario o servidor o un tercero, un particular. Ahí no hay una omisión, ahí hay una actuación, ¿no? A través de terceras personas, ahí también responderá penalmente. Pero si el funcionario simplemente se cruza de brazos y no hace nada, eso no puede traducirse como interesarse, dice la doctrina, entre ellos el profesor Salinas Sicha y el profesor Castillo Alba, ¿no? ¿Cómo actúa indirectamente? Bueno, ya lo hemos señalado, el agente no actúa de manera personal, no se presenta de manera personal ante la administración para defender intereses de particulares, sino utilizando a terceras personas, otros funcionarios o servidores no vinculados e incluso particulares, para realizar los actos que evidencien su interés indebido. Por aplicación de la teoría de los delitos de infracción del deber, el agente vinculado responderá como autor, siempre, aunque no despliegue conducta alguna, sí responderá como autor, y los intermediarios de él como cómplices, aunque estos realicen materialmente actos que evidencien el interés indebido del autor, incluso aunque los intermediarios no reciban ventaja o utilidad. Si los intermediarios son funcionarios o servidores vinculados, también responden como autores, ¿no? Y lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Si el funcionario o servidor que está detrás
moviendo los hilos es un funcionario vinculado, pero está moviendo los hilos de otro funcionario servidor vinculado también con la contratación o operación al igual que él, ambos responden a título de autores. Por acto simulado. El agente muestra un aparente interés de defender intereses estatales en contratos u operaciones en los que interviene por razón de su cargo y, sin embargo, todos los actos realizados defienden sus propios intereses o los intereses de terceros, ¿no? Más o menos esta es la idea cuando señala acto simulado el legislador penal peruano. El recurso de nulidad 2770 del año 2011, Piura, considera como acto simulado el que se realiza aparentando que se trata de intereses de la administración cuando son intereses particulares o intereses personales, ¿no? Ya lo dijo la Corte Suprema. Esa es la idea, ¿no? Por acto simulado. Por ejemplo, tenemos el caso de un gerente de entidad pública que incluye en la negociación a una empresa inexistente, creando una empresa fachada para dar la imagen de una supuesta competencia y así cumplir las bases establecidas, o cuando cuando es el agente el que tiene la representatividad y titularidad de la empresa, aunque aparezcan otras personas en tales posiciones, ¿no? No sé si queda claro, el gerente de una entidad pública que está empeñado en favorecer una contratación a una empresa que es su propia empresa, aunque en la empresa entre sus representantes no figure el propio funcionario o servidor, pero es empresa porque está vinculada con la empresa. Si este funcionario gerente de esta entidad pública se ha interesado en esa contratación para favorecer a esta empresa que termina favoreciéndolo él mismo, entonces está actuando con un ánimo de lucro. Así se llega a favorecer económicamente a la empresa o no se llegue a favorecer económicamente, igual responderá penalmente. ¿Por qué? Porque el ánimo de lucro es un ánimo que se estudia al nivel del tipo subjetivo. No se requiere que exista ese perjuicio económico a la entidad pública. En la colusión, el verbo rector es la concertación, en cambio, en la negociación, el verbo rector es interesarse, no requiere acuerdo, es un acto unilateral, esto ya lo dijimos hace un momento. El móvil es el provecho, el ánimo de lucro. No, el agente debe interesar, el funcionario debe interesarse en esta contratación o operación porque tiene un ánimo de aprovecharse económicamente de esa operación. Tiene el ánimo de obtener un rédito económico, ya sea para él, a favor de él o a favor de un tercero, ¿no? Es el actuar indebido del agente que debe tener como objetivo la obtención de un provecho económico para él o para un tercero, por ejemplo, sacar ventaja patrimonial del contrato u operación en la cual interviene por razón del cargo en beneficio propio o de tercero vinculado a la gente. Por ejemplo, puede ser por lazos de amistad. Yo como representante en la entidad pública puedo interesarme en un contrato para favorecer, por ejemplo, a la empresa de un amigo, para favorecer a la empresa de un pariente o para favorecer a la empresa de mi pareja sentimental. Por ejemplo, es imposible que la gente se interese de modo particular en provecho de un tercero extraño a él. Hay que acreditar esa vinculación. Hay que acreditar esa vinculación. El móvil puede ser variado, afectivo, compadrazgo, entre otros. Dijimos que el objeto del delito es el contrato u operación de carácter económico. Contrato, todo acto jurídico destinado a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial entre Estado y particulares. Y las operaciones son actos dispuestos o convocados por el Estado que no sean contrato, tienen carácter subsidiario al contrato. Licitaciones, convocatorias, incautaciones, embargos de bienes, expropiaciones, etcétera. El legislador amplía el círculo de actos en los cuales está prohibido anteponer intereses particulares. Si el objeto de interés son otros actos distintos al contrato u operación semejante de corte económico, entonces no habrá delito de negociación incompatible. Por ejemplo, tenemos este recurso de nulidad, el 373-2007 Lima. El contrato es todo acto en el que la administración pública interviene como parte contractual frente a un tercero. Y la operación es todo acto unilateral de la administración y sus administrados, pero con contenido económico. Si el funcionario o servidor, repito, se interesa en cualquier actividad del Estado que no sea contrato u operación, entonces no califica el delito.
Y finalmente, el elemento de la relación funcional. El agente tiene que estar vinculado con la contratación u operación en la que interviene por razón del cargo. Tiene que ser un contrato u operación de corte económico. Las atribuciones y competencias del agente deben estar plasmadas en documento, en manuales de organización y funciones, en directivas, en reglamentos, entre otros. Debe acreditarse esta vinculación. Si no se acredita la vinculación, no habrá delito. Si el funcionario o servidor no está vinculado, tampoco habrá delito. De no existir este vínculo, no hay delito, ¿no? Incluso cuando se cause un perjuicio patrimonial al Estado en la celebración del contrato de operación, si el agente no está vinculado, su conducta no será reprimida penalmente por negociación incompatible. Acá nuevamente repetimos que no es un delito patrimonial, es un delito funcional. No se protege el patrimonio, se protegen deberes de los funcionarios y servidores para con los contratos u operaciones. El sujeto activo es quien posee esta facultad de decisión o manejo de las etapas de negociación, celebración y ejecución de contratos o operaciones como cometido de sus funciones por razón del cargo. Ahora, no es suficiente que el agente sea un funcionario. Es necesario, aquí ya lo dijo el recurso de nulidad 253-2012 Lima, es necesario que cuente con facultades y competencias para intervenir en los contratos u operaciones por razón del cargo, ¿no? El encausado, por ejemplo, en este recurso de nulidad 1054-2001, Lima no tenía esta vinculación. Era regidor de la municipalidad. Los regidores a veces no tienen, digamos, competencias de gestión en un municipio, ¿no? Por lo general. Aquí el encausado era regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y no de los municipios distritales, ni era funcionario de MAPE, quienes eran los que suscribían los convenios sobre publicidad exterior con las empresas vinculadas a su persona. Por ende, este regidor no puede ser sujeto activo de un delito que involucre a la Municipalidad Metropolitana de Lima o a EMAPE. ¿Por qué? Porque no tenía la vinculación con los contratos u operaciones. La tipicidad subjetiva es un delito doloso y la doctrina y la jurisprudencia también en algún momento señalan que solamente puede cometerse este delito con dolo directo. No cabe que se pueda alegar dolo eventual para la comisión de este delito. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué tenemos que acreditar un dolo directo? Porque es por la misma redacción y naturaleza del delito, perdón, los actos de interés privado o por simulación no son posibles de ser realizados sin quererlos. No son posibles de ser realizados sin o por lo menos con una eventual posibilidad de que si se da que yo me intereso, igual continúo. No, no cabe la posibilidad de que uno pueda realizar la conducta con dolo eventual, tiene que ser dolo directo, uno tiene que saber, tiene que tener conocimiento y voluntad, ni siquiera una posibilidad de conocimiento, sino tiene que tener un conocimiento certero de que su conducta está realizando el verbo rector interesarse indebidamente. Tiene que saber que su conducta está desplegando todos los elementos del delito de negociación incompatible del artículo 399 del Código Penal. Por tanto, no cabe dolo eventual. Es una exigencia del tipo, dice este pronunciamiento de la Corte Suprema, que el agente actúe con dolo directo, lo cual se aprecia con mayor énfasis en la intervención simulada. Claro, en la modalidad de actuar simulado, ahí se advierte el ánimo, ¿no? el dolo en el sujeto, el dolo en el sujeto que sabe, que tiene conocimiento certero y voluntad de realizar este delito de negociación incompatible. Finalmente, el delito se consuma con la sola realización del verbo rector interesarse de manera indebida. Por tanto, es un delito de mera actividad en donde el funcionario servidor solamente consuma su delito con el mero hecho de interesarse en contratos o operaciones a los que se haya vinculado por el cargo. Deben darse actos que evidencien pues este interés particular. No cabe la tentativa acá como delito de mera actividad. No se requiere que el contrato u operación se llegue a concretar. Ojo, no se requiere que se llegue a concretar o a celebrar, a realizar o a ejecutar. No se requiere que la conducta cause un perjuicio real o potencial al patrimonio, incluso. Puede beneficiar incluso a la administración, pero si está actuando en interés particular este funcionario o de tercero y con un ánimo de lucro, igual comete el delito.
No es necesario verificar que el agente o tercero haya obtenido esta ventaja indebida. Claro, porque la ventaja es un elemento subjetivo del tipo, es un ánimo de lucro. Incluso puede existir ventaja patrimonial para el Estado. Igual se configura el delito. Se verifica el delito con la lesión o puesta en peligro de deberes de lealtad y probidad. Claro. Lo que se protege aquí, repetimos por ya enésima vez, y esto sí tiene que quedar en claro, lo que se protegen en los delitos contra la administración pública son deberes, y en el caso en particular, los deberes de lealtad y probidad que deben gobernar a los funcionarios y servidores en el cumplimiento de sus contratos u operaciones. Y este recurso de casación, y con esto termino la exposición, este recurso de casación es importante porque aquí se mencionó que el delito de negociación era un delito de peligro y de peligro abstracto. Fíjense ustedes, en este recurso de casación, el 1494-2019 Cusco, la Corte Suprema señaló que a pesar de que advirtieron pérdidas económicas, hay delito de negociación incompatible, señaló la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de irregularidades administrativas que pueda cometer el funcionario o servidor. No, estas irregularidades, si son varias las irregularidades que terminaron por beneficiar a un particular, ahí podríamos decir que el funcionario o servidor vinculado con la contratación u operación actuó en provecho de tercero, ¿no? En provecho de tercero, y por tanto ahí sería una figura de peligro abstracto, en el sentido de que está perjudicando o ha puesto en peligro con su conducta el patrimonio del Estado. Eso lo dice así la Corte Suprema, da a entender esto, pero hay que señalar aquí que lo que se pone en peligro es el bien jurídico y no es el patrimonio. El bien jurídico son los deberes que gobiernan a los funcionarios o servidores para con los contratos u operaciones, ¿no? El patrimonio es objeto de delito de peculado, por ejemplo, pero no es objeto de este delito de negociación incompatible, sino que el objeto será en todo caso los contratos o operaciones. ¿Por qué la Corte Suprema mucho enfatiza nuevamente la pérdida económica? Porque por lo general estas investigaciones empezaron por colusión, pero como no se pudo probar la concertación, por lo menos me queda la negociación incompatible, ¿no? ¿De qué trata este caso de casación 1494-2019 Cusco? El alcalde y gerente general de la municipalidad de Charati en Cusco se interesaron indebidamente en una operación. ¿Qué operación? Transferencia de fondos de las cuentas a plazo fijo del municipio, que eran en dólares, a cuentas de fondos mutuos de inversión en valores, dos cuentas en soles, y siempre a cargo de la misma entidad bancaria, el Banco Continental. ¿No? Parece esto una irregularidad administrativa, pero no lo es, porque esta transferencia de fondos de una cuenta a otra del municipio de Charati terminó por reportar cuantiosas pérdidas económicas al municipio por un valor de 1.800.000 soles y un poquito más. Pero a la par terminó generando ganancias. ¿Para quién? ¿Para quién terminó generando ganancias? Para el Banco Continental, ¿no? Por tanto, ahí diríamos, bueno, según la Corte Suprema, claro, esta casación también ha sido materia de cuestionamientos y ustedes van a decir fácilmente por qué, ¿no? ¿Por qué no se incluyó el banco? Porque si estamos hablando de terceros interesados a quienes la actuación del funcionario servidor termina reportándole ganancias, ¿no? Entonces, ¿por qué no se emplazó también al banco, ¿no? ¿O por qué no se emplazaron o incautaron estas ganancias, ¿no? Porque, digamos, es, eh, es un elemento, ¿verdad? El actuar en provecho propio de tercero. Por lo menos las ganancias debieron tener algún tipo, alguna medida en particular. No se hizo eso, ¿no? La Corte Suprema aquí, nuevamente, consideró que no se trata de simples irregularidades. ¿Por qué? Porque el alcalde y el gerente general de la municipalidad de Charati, en primer lugar, manipularon los temas de agenda para lograr que se apruebe la transferencia de fondos de una cuenta a plazo fijo a dos cuentas de fondos mutuos de inversión en valores que eran cuentas o operaciones eminentemente riesgosas para la municipalidad. Además de esto, de manipular agendas,
lograron que se les encargue a ellos la suscripción de la documentación necesaria para la transferencia. O sea, ellos mismos lograron que se autorrepresentantes de la municipalidad para suscribir estos contratos. Además de esto, no se cumplieron con los reglamentos, en concreto con el reglamento de colocación de los fondos. Por ejemplo, había un reglamento aprobado por resolución ministerial del año 2001 que exigía un comité especial para hacer el seguimiento de este tipo de operaciones, ¿no? Sin embargo, no se aplicó ese reglamento. Tampoco se aplicó la directiva de tesorería que exigía que los fondos de la municipalidad deben ser manejados no por el alcalde, no por el gerente general, deberían ser manejados por el área de tesorería y no por el alcalde, y repito, no por el gerente general. O sea, esta serie de irregularidades, de actuaciones, terminaron por, digamos, terminaron para que la Corte Suprema concluya que aquí, con estas conductas, ambos funcionarios evidenciaron un interés indebido a favor de un tercero, que en este caso era el Banco Continental, ¿no? El Banco Continental reportó ganancias y la municipalidad, por el contrario, reportó pérdidas en un monto de 1.800.000 soles y un poquito más, ¿verdad? En cuestión de meses, la municipalidad terminó perdiendo 1.800.000 soles. Claro que cuando se evalúa, hay una serie de irregularidades administrativas en la contratación que llegaron a la conclusión de que esto no es pues una simple negligencia, acá hay un interés indebido. ¿Cuáles son las características de la negociación incompatible según la casación 1494-2019? El delito protege las expectativas normativas de que el funcionario que va a actuar lo haga en resguardo de intereses de la administración pública. El funcionario público, por tanto, abusa del cargo. Este delito, esta casación es importante porque nos indica que el delito de negociación incompatible es un delito de prevalimiento, es un delito de abuso del cargo. El funcionario público abusa del cargo que ejerce con el fin de obtener un provecho propio o un provecho a favor de tercero, en este caso a favor del Banco Continental, que no fue incluido en la investigación. Los dineros que la entidad bancaria, digamos, reportó o recibió a consecuencia de esta operación tampoco se incautaron, no se hizo nada. Es un delito de infracción del deber, es un delito de infracción del deber. Por tanto, solamente pueden cometer este delito aquellos funcionarios o servidores con este deber específico respecto de los contratos u operaciones de carácter económico. Solo se requiere que actúe interesadamente. Por tanto, es un delito, ojo, es importante esto. Solo se requiere que actúe interesadamente y por tanto la Corte Suprema señala es un delito de peligro abstracto. En otras oportunidades, la misma Corte Suprema señala que que este delito es un delito de peligro concreto, pero últimamente está indicando que es un delito de peligro abstracto. Es decir, que la conducta debe crear un peligro para el bien jurídico protegido. Pregunta, ¿es relevante esto? Me parece que la Corte Suprema está dando a entender de que el peligro tiene que ser al patrimonio del Estado, y eso no es así. El delito de peligro abstracto es un delito que pone en peligro, es una figura en donde el legislador de plano considera que la conducta de por sí representa un peligro para el bien jurídico, en este caso para los deberes que gobierna el funcionario servidor para la contratación y operación. Y eso es correcto. Y eso es correcto, porque por lo general todos los delitos contra la administración pública cometidos por los funcionarios o servidores vinculados de alguna manera representan un peligro para sus propios deberes y funciones en determinadas áreas de la administración. ¿No es así? ¿Sí? Y es un delito de peligro abstracto. Si fuese delito de peligro concreto, en la redacción del artículo 399 del Código Penal tendríamos algún elemento como y que causen un riesgo, por ejemplo, y con peligro para la vida e integridad física, por ejemplo, ¿no? En la mayoría, si no en todos, los delitos de peligro concreto, el legislador utiliza algún elemento clave en el tipo penal que evidencie ese peligro concreto, ese peligro real, y que tiene que probarse, y que tiene que acreditarse. Como en el artículo 399 no tenemos un elemento, en la redacción no se advierte que se tenga que acreditar o probar un peligro concreto para el bien jurídico y por tanto es, dice la doctrina, la jurisprudencia, perdón, un delito de peligro abstracto. Entiendo yo que no era necesario que lo mencione, porque
En realidad, todo delito contra la administración termina siendo un delito de peligro para los deberes que gobiernan al funcionario o servidor público, ¿no? Para los deberes o principios que deben cumplir estos funcionarios o servidores. Luego, dice la Corte Suprema, el logro del provecho propio de tercero no forma parte del tipo penal, solo es un elemento del tipo subjetivo ánimo de lucro. Esto lo dice textualmente. A mi entender, la Corte Suprema como que un poco que confunde el perjuicio económico con los delitos de peligro y con el ánimo de lucro. Son cosas totalmente distintas. El ánimo de lucro debe gobernar la conducta del funcionario servidor. O sea, está a nivel del tipo subjetivo. ¿Se requiere un ánimo de lucro que se materialice en una ganancia económica? No se requiere, porque la Corte Suprema señala que eso forma parte del tipo subjetivo, es un elemento especial del tipo subjetivo, es un móvil. No se requiere una pérdida económica o que el funcionario o servidor haya ganado algo económicamente con esa operación o contrato o que el particular haya ganado algo, ¿no? El ánimo de lucro es ese. El delito de peligro tiene que ver con el peligro hacia el bien jurídico, que son deberes, derechos, principios que gobiernan la actuación del funcionario o servidor vinculado con la contratación o operación, ¿no? Si el tipo penal no señala un peligro concreto y real, entonces es un delito de peligro abstracto. Esto es prácticamente una verdad de perogrullo, ¿verdad? La mayoría de los delitos, hemos dicho, contra la administración son delitos de peligro abstracto, porque ya de por sí el legislador considera que estas conductas son peligrosas para los deberes y deberes, para las funciones, los principios que gobiernan la actuación de los funcionarios y servidores. Por tanto, es una verdad que se sobreentiende, es un delito de peligro abstracto. Y en cuanto al logro del provecho propio o de tercero, no se requiere, ya lo hemos señalado. Ese es parte del ánimo de lucro, no se requiere acreditar. Además de que lo que se protege aquí no es el patrimonio del Estado. Da a entender la Corte Suprema con esta casación que si hay un perjuicio, que si el delito de peligro es un delito de peligro abstracto porque la conducta termina siendo peligrosa para la administración es porque termina siendo peligrosa para el patrimonio del Estado y no es así, ¿no? Y esto lo digo porque en realidad en toda la casación hacen mención a este perjuicio económico irrogado, ¿no? De 1.800.000 soles. Entiendo que es porque la investigación empezó primero como colusión y luego terminó como negociación incompatible porque no se pudo acreditar la concertación. Pero esto no quiere decir que si hay perjuicio económico, la Corte Suprema tome este perjuicio patrimonial, este perjuicio económico o alegue esta pérdida económica como elemento o dando a entender de alguna manera que hay un peligro concreto para el patrimonio del Estado cuando no lo es. El patrimonio, repito, no es lo que se protege con estos delitos. El interés debe ser necesariamente económico, eso sí, el funcionario servidor debe actuar movido por un ánimo de lucro, un interés económico para él o para la tercero interesado. Bien, me parece que aquí ya con esto he culminado en la exposición del delito de negociación incompatible, quedando para una próxima oportunidad, de ser el caso, si lo permite la plataforma, los delitos de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito, ¿no? Gracias por su paciencia, por esperarme hasta estas horas y quedo a las preguntas o cuestionamientos del caso, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Roy. Doctor, buenas noches. Nuevamente quisiera saber si tiene alguna pregunta o consultar al docente. Doctor Rubén, no hay pregunta, entonces daremos por culminada la sesión de hoy. Doctor, muchas gracias por su participación y su paciencia para el día de hoy. Doctor Rubén, muchas gracias. Estaremos en Gracias, contacto doctores. nuevamente. Gracias, doctor Henry. Buen fin de semana. Buen fin de Hasta semana. la próxima Igualmente. semana. Gracias.